Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es lunes, toca hablar de historia. Y voy a hablar un poquito para cerrar el año, para empezarlo, de descubrimientos arqueológicos. Porque ya hablé de el patrimonio que se había perdido a lo largo de este año 2024 en España, pero un resumen, pero también me gusta hablar de lo bueno y de lo malo, es lo que me gusta. Por ejemplo, cuando hablo de sitios que visito y todo ello, hablo de lo bueno que tiene y de lo malo. Pues también vamos a hablar que en España tiene muchísimo patrimonio histórico, cada vez tiene más porque se va descubriendo, hay arqueólogos, historiadores que investigan, un montón de gente que está detrás. Es un poquito por lo que a veces me peleo por esto, porque no tiene el reconocimiento que debía tener. Hace poco vi como un equipo investigador de España que había descubierto un pecio romano, pues había hecho una exposición de su trabajo y allí le habían dado un premio, pero estoy hablando de que le habían premio en Emiratos Árabes Unidos. O sea, que aquí no se valora nuestro patrimonio ni nuestra historia, y todos estos investigadores, arqueólogos, todo esto que se descubre, tienen que venir los de fuera para sacarnos los colores y decir, joder, es que todo esto que tenéis. Es que claro, si en Estados Unidos tuvieran el 1% que tuviéramos aquí, vamos, todo lo que haría, estarían los telediarios aquí, todo, pero aquí, como nos importa lo que nos importa, pues vamos un poquito a resaltar esos hallazgos. Y por ejemplo, en Aragón, claro, la gente cuando piensa en Aragón, piensa que no es un sitio donde la arqueología, aparte, por ejemplo, se suele pensar cuando se piensa en arqueología en Aragón, se piensa sobre todo en los dinosaurios, en toda esta zona de Dinópolis, pero es que hay mucho más, incluso como vamos a ver, los romanos, como dirían en la vida de Brian, que han hecho por nosotros los romanos. Pues hicieron muchísimas cosas, pero primero nos vamos a ir a la aldea medieval de Fornillos de Violada en Almudévar. Las obras de construcción del embalse que se están haciendo han sacado a la luz la excavación, una excavación en la que hay un yacimiento denominado el Morro de Millán, y que sabe que la población se vació en el siglo XV. Esto pasaba muchas veces, y ahora decimos de la España vaciada, pueblos que se quedan vacíos, pero esto pasaba en la Edad Media, en la Edad Antigua, pueblos que de repente, por una cosa o por otra, en este caso es por la peste negra, se abandonó, pero ahí, a ver, tiene su cosa mala que se abandonó, pero la arqueología y los restos de edificios y de otras cosas han quedado ahí. Entonces, para que nosotros vengamos y lo investiguemos. Han encontrado restos de una población de origen islámico con su muralla que fue sucedida por una aldea cristiana medieval posterior. Claro, todo esto estamos hablando en plena época en la que pasaba de manos de los árabes al reino de Aragón, a toda esta zona, el surgimiento de estos reinos. Y es muy interesante ver la evolución, cómo cambian de los árabes a los cristianos, cómo cambia la vida, cómo cambian los enseres, como las construcciones. Es muy interesante. Y se localizó la antigua ermita de Santo Domingo, que está en mal estado de conservación, pero a ver, es lógico. O sea, es un pueblo que recordemos que se ha descubierto porque se iba a construir un embalse, y lo que he dado gracias a Dios es que se haya excavado, se esté excavando con responsabilidad, y no como otros sitios que pasa en muchísimos sitios de España, que como se va a construir un embalse, venga, lo tiramos todo, que aquí lo que vale es el progreso, es lo bueno, el progreso destructivo, porque es el progreso de destruir lo antiguo y no ver lo que había ahí ni nada. O sea, eso ni es progreso ni es nada. O sea. Y luego asentamientos neolíticos en el Parque del Río Vero. Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Zaragoza y de la Universidad Autónoma de Barcelona hallaron este verano en el yacimiento de Huerto Raso numerosos restos que evidencian la presencia de comunidades neolíticas. Es que fijaos, nos hemos ido de la Edad Media al Neolítico, porque es que es lo que digo, Aragón tiene una riqueza arqueológica que no se valora, y lo bueno que puede tener todo esto es que se pueden hacer yacimientos, museos, centros de interpretación, visitas y tal. Yo digo que la historia y la arqueología, a veces a los políticos hay que metérsela como que es una manera de ganar turismo, ganar dinero y demás, porque si se la metes como lo que es cultura y patrimonio que hay que mantener, pero si no se la metes con estas pildoritas, porque pues no la valoran lo suficiente. Se ha descubierto herramientas de siles, cerámica, molinos, es que ya os digo, toda esta riqueza y todo esto que tenemos. Y hay unos entrenamientos romanos en Cabeza del Ladrero, que está en Sor del Rey Católico.
Tenéis un podcast en el que hablo de las 5 villas de Aragón y hablo de Sor del Rey Católico, que por cierto, me encantó, o sea, tiene un paisaje, tiene una historia, es un sitio que me encantó muchísimo, todo lo que tiene. Sor del Rey Católico está en esa zona entre Navarra y Aragón y realmente se han contado enterramientos romanos, o sea, claro, lo que digo, en Aragón hay prácticamente todas las épocas y todos los yacimientos. Se han localizado 60 enterramientos, 10 inhumaciones y 50 incineraciones. Y se están excavando, se están un poquito trabajando. Luego, en el barrio islámico de Zaragoza, claro, lo típico, se demuele una casa y aparece... Claro, es que Zaragoza pasa como Toledo, tiene un montón de cosas y de épocas. En Zaragoza tiene desde los romanos hasta pasando luego por algo visigodo, luego islámico, luego el reino de Aragón, pues todo ello lo tienes ahí. Pues sacaron a la luz a principios de año restos de un barrio de la ciudad musulmana, cuya existencia no se conocía. Lo bueno que en muchas de estas ciudades ya hay equipos, incluso departamentos de los ayuntamientos de arqueología, para cuando se haga una obra y pidan permisos para hacer una obra, incluso en cuando sea tirar un tabique o lo que sea. Tiene que ir un arqueólogo ahí para ver que todo se hace como Dios manda y que si hay el mero indicio de que pueda haber un resto arqueológico, que se pare la obra, se empiece a excavar y se investigue. Como las cosas como tienen que ser. Y luego restos de la muralla romana en la plaza de la Magdalena en Zaragoza, donde se han encontrado restos humanos. Es que ya digo, es que en pleno Zaragoza se siguen encontrando restos y todo esto. Estamos hablando en el pleno centro, o sea, es algo que te quedas, y todos los restos también de la muralla y el torreón medieval en el antiguo albergue de Zaragoza. Solo en Zaragoza ciudad este año se han encontrado bastantes restos arqueológicos, vestigios humanos en un abrigo de Alcañiz, de Alcañiz. Los que no conozcáis este municipio de Alcañiz, seguro que lo conocéis por el circuito de motos, pues han encontrado un posible asentamiento humano de época prehistórica, junto a un valioso conjunto de arte rupestre de estilo levantino. Han encontrado ahí piedras y tal, pero claro, esto se acaba de encontrar y luego habrá que ir excavando y poquito a poquito hasta que ya se investigue. Es como se suele decir, primero están los arqueólogos y luego los historiadores que investigan todo eso que se ha encontrado, la época y todo ello. Y bueno, es un trabajo, como se suele decir yo, en equipo. Y luego también vestigios humanos. Aparte de estos vestigios humanos, un lugar de época romana en la localidad de Biota y un torreón de la muralla romana en el Coso con Echegaray y Caballero. Es que, ya digo, solo en Aragón esto, y he hecho un resumen de los descubrimientos que se han hecho en Aragón. En España, por ejemplo, hemos tenido hallazgos arqueológicos por bastante importantes. Por ejemplo, en Mérida pues se ha encontrado un mosaico bastante bonito. Por eso, porque es un mosaico de estos que están prácticamente... Porque normalmente, si habéis visto mosaicos en museos o en algunos sitios, los mosaicos casi siempre le falta algo a estos mosaicos. Y este gran mosaico de Medusa, que se descubrió en julio de 2023, pero ahora se ha hecho esas indagaciones en este yacimiento arqueológico de Huerta de Otero, pues es bastante interesante. Y en Cáceres también, digo de Aragón, pero Cáceres y Extremadura entera tiene una riqueza de arqueología. Y no solo de romanos, está de restos prerromanos de la época que se llama de Tartesos, para una muestra de las cabezas de Turuñuelo. Pero es que, como digo yo, las cabezas de Turuñuelo, que están ahora en el Museo Arqueológico Nacional de una exposición temporal, es la punta de iceberg. Yo recuerdo también una excavación que se encontró un montón de caballos y otros animales muertos en una especie de sacrificio. Y un montón de cosas que se están encontrando en excavaciones en Extremadura, en la arqueología y Extremadura, toda la riqueza que tiene. Y cuando se dice, no, es que Aragón, Extremadura, no hay nada que ver, ¿cómo que no? Toda la historia, todo el patrimonio, y hay que luchar por conservarlo y que se vea. Y hablando de esta famosa cabeza de Turuñuelo, la Junta de Extremadura ha adquirido los terrenos circundantes al yacimiento arqueológico para ampliar la protección. A mí estas cosas me parece bastante importante. Porque sobre todo, como conté en el podcast sobre la destrucción de patrimonio, puede venir un hombre del huerto de al lado con una manguera y destruir todo. Pues
A mí me parece bien que se compre estas parcelas que están al lado porque no sabemos, no se ha excavado y no sabemos si en esas parcelas que están adyacentes a estos yacimientos puede haber más restos arqueológicos. Me parece una inversión en todo este patrimonio histórico y que las administraciones públicas hagan esta inversión, porque hay que, en algunas noticias leo gasto, pero para mí no es un gasto mantener nuestro patrimonio. Y también hay la llaga histórico que sea en Extremadura, un yacimiento de la edad de cobre de unos 5.000 años en esta localidad que se ha descubierto cerca de Amendalejo, que muchos conoceréis Amendalejo porque es una zona con un equipo de fútbol incluso conocido. Pues está ubicado en el Valle del Rollo de la Mina y se han encontrado más de 24 recintos de fosos documentados en la zona. O sea, todo lo que se está encontrando de murallas, de fosos excavados, de todo ello y estudio arqueológico, por eso merece mucho la pena en esa fortificación de la edad de cobre. Y bueno, seguiremos contando en 2025, 2026 y en futuros años todos estos descubrimientos arqueológicos, que bueno, hay que contarlos porque ya que en muchos medios de comunicación parece que nuestro patrimonio no existe, pues aquí estamos para recalcarlo. Así que bueno, sigamos defendiendo la historia de nuestro patrimonio. Nos vemos en siguientes podcasts y adiós.